en esta ocasión nos ha tocado exponer dos capítulos del libro Tus zonas erróneas, el capítulo 11 y el capítulo 12, de los cuales haré un breve resumen. El capítulo 11 es Adiós a la ira. La ira es una zona errónea que debemos eliminar, ya que las personas que viven con ira no consiguen ser felices, más bien todo lo contrario. El estado que nos lleva a la ira es todo menos agradable. Es necesario aprender a controlar nuestras emociones, sobre todo la ira, y eso va a contribuir con nuestra salud mental. Y así podremos tener una mejor relación con otras personas y también tener buenos pensamientos, ya que sabemos que los malos pensamientos no nos conducen a nada bueno. Algunas personas se escudan diciendo de que para ellos es necesario desfogar toda esa ira, gritar, tal vez tirar las cosas, decir palabras negativas, pero en realidad esta es una excusa para no aprender a controlar o a gestionar sus emociones de manera correcta. No podemos vivir todo el tiempo amargados, no podemos tener tampoco el control sobre las emociones y sobre las acciones de otras personas. No podemos vivir todo el tiempo queriendo cambiarlas o sintiéndonos frustrados, y esto desencadena, ¿no?, en otros malos episodios, como por ejemplo reaccionar de manera violenta. Nos conllevaría a otra situación que sería peor. Entonces, continuando con mi exposición, voy a hacer un resumen del capítulo 12, el retrato de una persona que ha eliminado todas sus zonas erróneas. En este capítulo describe a las personas que han logrado eliminar sus zonas erróneas y que por lo general suelen gozar de una mejor salud mental. Estas personas saben reconocer sus fortalezas y sus debilidades. No se dejan llevar mucho por los comentarios de terceros, porque se sienten seguros. Por ejemplo, hay algunas personas que se dejan llevar por el comentario, por un halago o por una crítica, y dejan que eso influya en su estado de ánimo. No deberíamos dejarnos guiar por los comentarios, así sea un halago o una crítica. Y esas personas no viven quejándose todo el tiempo de que si está nublado o por qué salió el sol, sino disfrutan de todas las situaciones. Y en vez de perder tiempo buscando culpables, lo invierten buscando soluciones. Esas personas tienen muy bien desarrollada la capacidad de la resiliencia, ya que es importante, ¿no?, enfocarse en el presente. No viven con la culpa de que tal vez se hubiera hecho esto o por los errores que cometieron. No viven pensando en todo eso. Se enfocan en el presente y trabajan en ello. Si hay alguna dificultad o tal vez alguna deficiencia que puedan tener, trabajan en eso para poder mejorar. Los vicios lectores. Como primer vicio tenemos a la regresión. Este vicio es el más divulgado ya que se da por la falta de coordinación entre lo que observamos y lo que interpretamos en nuestra mente. Esto hace que el lector no llegue a tener la comprensión total del texto y tenga que retroceder líneas, párrafos o hasta incluso toda la lectura. Esto se da por diferentes factores. Uno de ellos puede ser la falta de concentración y la falta de atención, en donde el lector no es consciente de la situación y no le da la importancia necesaria a la lectura. También puede influir factores externos como el ruido, que llega a ser bastante perturbador al momento de leer y que no se puede leer con un ruido bastante fuerte. Para mejorar este problema podemos entender que no podemos leer como lo hace una máquina, que como seres humanos debemos tomarnos nuestro tiempo y que si queremos adquirir una mayor capacidad de lectura debemos practicar.
y que es más importante la comprensión que la velocidad, ya que esto se puede ir adquiriendo con la práctica. Al momento de leer debemos situarnos en un lugar donde no existan ruidos ni cosas que puedan distraernos, que llamen nuestra atención, ya que así se nos dificultaría la lectura. También podemos mantenernos en un lugar donde exista completamente silencio para una mayor concentración. Al terminar la lectura, podemos cuestionarnos si hemos tenido una comprensión plena o no, y en caso de que no sea así, podemos subrayar o marcar algunos puntos para que al momento de realizar una lectura pongamos mayor énfasis en aquellos puntos y así logremos una comprensión plena de la lectura. Otro vicio tenemos a la vocalización y la subvocalización. En la vocalización, el lector al momento de leer pronuncia las palabras en voz alta o también puede mover los labios pero sin la necesidad de emitir algún sonido. Esto perjudica la comprensión y la atención. En el tema de la subvocalización es cuando el lector pronuncia las palabras mentalmente, lee mentalmente, y esto también perjudica la velocidad y comprensión. Para mejorar esto, podemos primero hacer una lectura rápida en la que no tengamos el tiempo de fijarnos en los detallismos de la lectura y así poco a poco ir mejorando. Para el tema de la vocalización, podemos masticar algún chicle o algún dulce y mantener nuestra boca ocupada. También podemos tararear o emitir sonidos en voz baja para que poco a poco nos vayamos acostumbrando a no usar la boca al momento de leer y solo se usan los ojos. Otro vicio tenemos los movimientos corporales. Esto se da cuando el lector tiene la necesidad de estar en constante movimiento o también puede llegar a usar el lápiz o su dedo para no perder la lectura. Para poder eliminar esto, es muy importante que solo tengamos que leer con los ojos, ya que así vamos a lograr una buena comprensión y lograr la velocidad que nosotros queremos. También es importante que nos mantengamos en un lugar cómodo en donde nuestro cuerpo, nuestra cabeza, se encuentren perfectamente equilibrados para no cansarnos y no hacer que la lectura sea un poco más tediosa. Para mejorar esto podemos poner nuestras manos en el cuello y así no tengamos la necesidad de mover la cabeza a cada rato al momento de bajar la lectura. Debemos tener en cuenta que es muy importante que para eliminar estos vicios es muy importante la práctica y que solo gracias a ella vamos a lograr una buena concentración y que si nosotros estamos relajados con los músculos tranquilos, también nuestro cerebro se abre a mayor capacidad de comprensión. Prosiguiendo con la exposición sobre los vicios lectores, tenemos el vocabulario pobre o el léxico pobre. ¿Qué significa este vicio, no? Es la falta de conocimiento de muchos términos que aparecen en la lectura, y esto hace que cuando uno lea no va a identificar o no va a crear conexiones o ideas previas, puesto que no conoce lo que está leyendo. El tener un vocabulario pobre va a hacer que muchas veces vayamos a buscar un diccionario. Si bien es cierto, buscar un diccionario es beneficioso, pero cuando tienes el vocabulario pobre, lo buscas a cada rato, con lo que interrumpes tu lectura y no creas una hilación. El siguiente vicio lector sería el exceso de fijación. Verne, en el 2017, menciona que el ojo está en constante movimiento al momento de la lectura. Este movimiento perpetuo hace que haya una fijación constante en cada palabra, y cada palabra tiene un tiempo determinado para ser enviada al cerebro. El lector promedio debe de ver o debe de hacer unas 5 a 7 fijaciones por renglón, y en estas 5 o 7 fijaciones debe encontrar unos 50 signos aproximadamente. El lector lento solo va a encontrar 12 a 10 signos. Lo más adecuado para una correcta fijación sería que cuando tú lees, enfoques tu mirada en el centro del texto o del renglón que vas a leer. Pero ¿dónde se encuentra el vicio lector en esto? En que una persona fija mucho su mirada en determinados signos que empieza a perder el tiempo.
Una vez que pierde el tiempo, se retrasa la lectura y si la lectura se retrasa, pues no hay una comprensión completa del texto. Y por último tenemos el problema de la asimilación, ¿no? Esto es un tema muy importante puesto que se aplica mucho en lo que es el ámbito educativo y también el ámbito clínico, porque vamos a tener que identificar si es que el problema de la asimilación se da por un factor de distracción o tiene que ver un agente o un tema patológico como puede ser un TDAH, ¿no? ¿En qué consiste el problema de la asimilación? El niño o el lector en general, cuando lee no asimila la lectura, no comprende el significado implícito de la lectura. Y esto es debido a que dentro de nuestra sociedad, donde aprendemos a leer, que es en las casas y en las escuelas, no identificamos el propósito directo de la lectura o no identificamos la forma correcta de realizar una lectura, ¿no? Muchas veces se manda a leer algo por el mero hecho de obligación y acá ya afecta un factor de motivación. Si es que no hay una motivación implícita en el lector, no va a asimilar la lectura. Es por eso que para cambiar este vicio lector o esta incapacidad de asimilar, debemos empezar por un método de motivación, ¿no? ¿Por qué voy a leer esto? ¿Qué consigo leyendo esto? Una vez motivado el lector, su capacidad de asimilación va a subir. Y esto es algo que se tiene que aplicar mucho principalmente en los centros donde se enseña a leer por primera vez, ¿no? Como es el colegio o las escuelas. Si es que hay motivación y aún así el lector no puede asimilar bien, se debería empezar a plantear que hay un problema patológico o psicopatológico, como se mencionó en el inicio, que podría ser un TDAH o podría ser un mal ambiente con muchas distracciones, ¿no? Eso vendría a ser todo en relación a los visolectores. Estrategias antes de la lectura. Previa lectura a los capítulos finales de la obra de Tus zonas erróneas, optamos por generar una secuencia de pasos a seguir. La primera vendría a ser la activación de conocimientos previos. La siguiente vendría a ser las predicciones que realizamos a base de 2 puntos: las lecturas previas del texto y los títulos de los capítulos a leer. Aplicamos las iniciales CQA, que vendría a ser donde vamos a identificar qué conozco y qué quiero conocer. La siguiente vendría a ser que se identificó también palabras claves. También se leyó y se informó desde otras fuentes. Y la última, que vendría a ser la motivación, que es muy importante para que así podamos potenciar nuestras lecturas. La elaboración de inferencias. La elaboración de inferencias son nuestros conocimientos previos antes de la lectura. Dentro de nuestras 3 inferencias, una de nuestras inferencias es: la ira mal manejada puede conducir a síntomas somáticos tales como úlceras, hipertensión, insomnio, etc. Después, en nuestras inferencias sobre el capítulo 12, voy a tocar dentro de nuestras 3 una que vendría a ser: una persona libre con sus zonas erróneas va a superar todos sus aspectos negativos sobre el pasado. Sobre nuestras palabras claves. Nuestras palabras claves puede ser un concepto o una mínima expresión de una unidad de pensamiento. Nuestras primeras 5 palabras claves de nuestro capítulo 11 vendría a ser para nosotros la ira, la rabia, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, el comportamiento, entre otras. Nuestras palabras claves del capítulo 12: el comportamiento autodestructivo, amor por la vida, libre de sentimiento de culpa, ansiedad, personas sanas, entre otras. Nuestras ideas generales y principales. La idea general en sí nos va a indicar sobre en sí de qué es lo que trata el texto. Esta también va a ser ya sea una palabra o una frase. Nuestra idea general del capítulo 11 es: la ira no te llevará a sentirte mejor, sino de que te va a amargar la vida y así no vas a poder disfrutarla. Dentro de nuestras 5 ideas principales, una de nuestras ideas principales es: la ira es una reacción que sale a flote cuando fallamos o no nos salen las cosas como queremos. Es también aprendida ante la frustración.
Nuestra idea general del segundo capítulo, del capítulo 12, es este tipo de personas viven su vida como si fuera el último. No se preocupan del futuro, ni mucho menos por lo que pasó en el pasado. Les gusta hacer reír también a las personas. Dentro de nuestras 5 ideas principales, la primera que las voy a tocar en este momento es de que la gente que busca su comodidad haciendo cualquier cosa, sin necesidad de perder su tiempo, quejándose o queriendo que las cosas sean de manera diferente. Gracias. Buen día, profesor. Para continuar con la exposición de mis compañeros, a mí me tocó la siguiente parte, que consta de lo que es el análisis y la interpretación de los dos capítulos. Los capítulos que nos tocó es el capítulo 11, que se titula Adiós a la ira, y el capítulo 12, que es el retrato de una persona que ha eliminado todas sus zonas erróneas. En el capítulo 11, Wayne Dyer describe la ira como algo no humano, algo que no es nato de nosotros mismos. Es decir, la ira no es producida por nosotros, es como un sentimiento. Por otro lado, es natural sentir esas emociones negativas, pero lo ideal es aprender a expresarlas, aunque también si no sabemos canalizar de manera correcta nuestras emociones, podrían ser desastrosas para nosotros mismos. Estas podrían convertirse en enfermedades, como el insomnio, úlceras, hipertensión, culpabilidad y hasta puede llegar a una depresión. La ira es una expresión hostil que tenemos cuando algo no sale como queremos. Suele ser una lucha constante con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Les causamos de una u otra forma un daño. No podemos cambiar a las personas. Muchas veces proyectamos en otros lo que nos desagrada de nosotros mismos. Lo que podemos hacer es procurar ser la persona que nos gustaría tener al costado. El autor nos da unos pasos para controlar lo que es la ira. Uno de estos es entrar en contacto con uno mismo y reconocer cuando uno empieza a enojarse. Otro sería, cada uno tiene derecho a actuar como quiere. No somos dueños de la vida de los demás. También es necesario tener una libreta donde podamos anotar los episodios que tenemos de ira, hasta llegar a un momento donde nos cansamos de esto y decidir actuar de otra forma. No sirve, no es muy productivo recargarnos de sentimientos destructivos. Para proseguir, toca el análisis del artículo 12, que es, como les vine diciendo, el retrato de una persona que ha eliminado todas sus zonas erróneas. En este capítulo, el autor trata de describirnos a las personas que han eliminado todas sus zonas erógenas, que por lo general disfrutan de una buena salud mental. Son personas resilientes, es decir, saben sobresalir a pesar de la adversidad, que saben reconocer sus fortalezas como también sus debilidades. No es bueno andar quejándonos porque todas las cosas no salen como nos gustan, o porque las personas no son lo que queremos. Las personas que han eliminado sus zonas erróneas no viven culpando a los demás de sus desdichas, sino se hacen cargo de ellos mismos, de sus actos. No vale la pena vivir con el sentimiento de culpa o buscar culpables. Lo que debemos hacer es buscar soluciones. Las personas que han eliminado todas sus zonas erróneas respetan las decisiones de los demás, la opinión de los demás. También no es necesario que ellos necesiten la aprobación social. No se dejan llevar por halagos falsos y menos por una crítica, porque ellos se conocen y tienen un conocimiento de ellos mismos muy acertado. Gracias.